Buenas tardes a todos y a todas. Soy Isa Chao de Lugo y voy a moderar esta videoconferencia. Advertir que está siendo grabada, que todo el que no quiera que salga su imagen con cerrar la cámara lo tiene solucionado. Voy a leer unas normas básicas para el buen desarrollo de esta reunión. No se permitirán faltas de respeto de ningún tipo. Si se produce algún tipo de descalificación o no se respeta el tema del día, se procederá a cerrar el micro a esa persona y si persiste podrá ser expulsada de la reunión. Iré dando la palabra por orden de petición, según vayáis levantando la mano en el botón situado en la parte inferior de la pantalla. Si no lo encontráis, podéis pedirla a través del chat. Aseguraros de tener el micro abierto. Dispondréis de 2 minutos y os avisaré cuando os queden 30 segundos. Debemos evitar las repeticiones e iremos directo al grano para intentar agilizar y dar opción a más intervenciones. Daré la palabra en primer lugar a todas aquellas personas que intervengan por vez primera. Y luego, en función del tiempo restante, daré paso a las segundas y así sucesivamente. Esperamos que todo transcurra de una forma correcta y provechosa para todos y todas y empezamos dando la palabra al compañero Manuel Colinas. Adelante, Manuel. Hola, buenas tardes, compañeras y compañeros. Bienvenidos a este espacio colaborativo de La Voz de las Plataformas. En primer lugar, como siempre, queremos hacer un recuerdo a las mujeres que han sido asesinadas por violencia machista. En este caso, recordamos el 25 de mayo fue asesinada en Vitoria por su expareja Mayalén, de 32 años. Estaba embarazada de mellizos y desgraciadamente su hija de 3 años permaneció a su lado durante 10 horas, estando ella muerta. Con ella son 20 las mujeres asesinadas en lo que va de año de 2023 en España por violencia machista y 1.204 desde que comenzaron los registros. Basta ya. Recordando esto, vamos a iniciar a la presentación de nuestro ponente de hoy, el compañero Kim Boyce. Consideramos que respetando la organización desde la base, desde lo cercano, una de las señas de identidad que define el movimiento obrero es el internacionalismo. Es lo que sirve realmente para la emancipación de la clase trabajadora y para crear un mundo libre y solidario. Kim Boyce es esa clase de personas que lo tienen claro. Su trayectoria política y sindical en más de 60 años de lucha, de una posición de lucha de clases, ha mantenido lo que es evidente, la solidaridad de las personas explotadas por el capitalismo más allá de unas fronteras que dividen a los pueblos y que los debilitan. Una explotación que también menoscaba los derechos de las personas jubiladas y pensionistas de todos los países y estados, reduciendo las pensiones públicas seguras y universales y facilitando la entrada de planes privados de pensiones con dinero público para cumplir con las exigencias del neoliberalismo y de los fondos buitre de inversión especulativos. Unos planes privados que no son de previsión, son simple y llanamente productos financieros. Kim Boyce es secretario general de la Unión Internacional de Sindicatos de Pensionistas y Personas Jubiladas, que es una organización mundial que agrupa asociaciones y sindicatos de pensionistas y fue creada por la Federación Sindical Mundial en 2011. Su lema es larga y digna vida para las personas en su última etapa de la vida. Como bien dice Richard Russell, secretario de Economía del Sindicato Central Nacional de Jubilados y Pensionistas del Perú, CENAJUPE, los y las pensionistas de todo el mundo hablamos el mismo idioma, el idioma pensionista. También dice que el capitalismo utiliza la táctica del divide y vencerás. Nosotros y nosotras respondemos con otra. La unión del pueblo trabajador hace la fuerza. Kim Boyce, cuando quieras, adelante. Gracias, compañeros y compañeros. He de preguntar la duración que queréis de esta primera intervención, que no le he preguntado. Pues el tiempo que necesites, o sea, vamos, media hora, 3/4 de hora, lo que necesites. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, tengo ya la orientación y empiezo saludando no solo a todos los presentes, sino en especial a los que hacéis la gran tarea de organizar estas charlas, debates, estas videoconferencias. 154, que es el número de hoy, no es una pequeña cifra, muestra un largo trabajo y una trayectoria que, si además se repasan los temas que habéis ido tocando, muestran el interés de los temas
y la posibilidad de participar todas las personas que están aquí y cada vez es realmente importante. Yo hoy voy a pedir a Teresa Rodríguez, que es secretaria general de una de las organizaciones del sindicalismo de clase en el Estado español, que tiene que marcharse a las 7, que se prepare para intervenir justo antes de las 7, porque yo también habré terminado antes para que ella pueda decir lo que considere oportuno, que me parece importante su aportación. Entre otras cosas, el tema de la mujer, que ha tratado muy bien el compañero que me ha presentado, es un tema importante y Teresa irá dentro de pocos días a Roma a una reunión de sindicalistas mujeres de la Federación Sindical Mundial y creo que su aporte puede ser también interesante en este aspecto. Entro ya en materia y el título está claro: cómo el capitalismo ataca las pensiones públicas. Viendo las 36 personas que estamos aquí en esta videoconferencia, he intentado repasar y por las que conozco, no es necesario que yo explique mucho lo que es el capitalismo, pero sí quizá será necesario que explique lo que yo entiendo por izquierdas, porque realmente cuando ahora en el debate previo los comentarios aparecía que si se ha votado a la izquierda, se ha votado a la derecha, etcétera, desgraciadamente yo creo que pocas opciones de izquierdas había posibilidad de votar en estas pasadas elecciones del 28 de octubre. Y no voy a referirme a ninguna organización concreta para que nadie se considere afectado por mi comentario, pero yo aprendí de mi padre, que era de izquierdas, era republicano y maestro que se peleó con el cura del pueblo en el Pirineo. La izquierda era la que decía no al capitalismo y la derecha era la que defendía el capitalismo. Así de sencillo y así de claro. Y resulta que si analizamos las candidaturas que ha habido en estas elecciones, muy pocas, incluso muchas que se llaman de izquierdas, no luchan contra el capitalismo. Y la muestra es cómo le han puesto una alfombra roja a la OTAN o cómo defienden algunos que se dicen de izquierdas que hay que invertir el 2% del PIB en armas o otras barbaridades. Se ha doblado el presupuesto militar y lo han hecho parte de gente que se dice de izquierdas. Bueno, el PSOE también se dice de izquierdas. Bueno, pues volviendo al capitalismo, está claro para mí que ser de izquierdas es ser anticapitalista. Si no, no se es contrario al capitalismo. Y eso no es fácil en esta sociedad. Y no es fácil porque además el capitalismo tiene tantos medios como los que hacen posible lo que ahora se comentaba. Pues que una persona de 22 años que va a estar en paro crea que es la derecha la que le da un puesto de trabajo. A no ser que tenga enchufe y esperar a un puestecillo en el ayuntamiento correspondiente, lo que está claro es que la derecha no da trabajo, la derecha da paro, porque el paro les interesa al capitalismo y a los procapitalistas para pagar salarios menores. Entonces, que quede claro que el capitalismo es la gran lacra de la sociedad actual. Yo, si en algún momento me preguntan la primera batalla que cualquier persona debe dar para cambiar esta sociedad, la primera y fundamental es luchar contra el capitalismo. Y hoy hemos de hablar del capitalismo en relación a las pensiones públicas. Pero primero veamos por qué el capitalismo se mantiene y llega a estas aberraciones que se nos han explicado en el momento del voto de gente que vota a partidos o opciones que defienden el capitalismo. Entre otras cosas, porque es la más embustera de las organizaciones y nos hace creer que capitalismo, bueno, a los que estamos aquí seguramente no, que capitalismo es libertad. Hablan de libertad de mercado y evidentemente es libre el mercado para los grandes capitalistas, pero no es libre para el artesano, no es libre para el pequeño empresario que tiene 10 trabajadores, no es libre incluso a veces para grandes empresas que terminan siendo conquistadas y dominadas por el gran capital. Y lo que está claro es que es el Club de Bilderberg, el Fondo Monetario Internacional, estas organizaciones las que realmente mandan. Y otra cuestión importante, y lo digo por alguno de los presentes de Latinoamérica en este debate. Allí yo he escuchado en mis viajes muchas veces la pregunta de Kim, ¿por qué hablas de capitalismo y no del neoliberalismo? Porque lo que tenemos aquí es neoliberalismo. Sí, tienen neoliberalismo, pero el neoliberalismo como máximo es una etapa diferenciada del capitalismo, pero lo que realmente les crea problemas es el capitalismo, es el control por parte de pocos
de los medios de comunicación, de su capacidad de explotación y sobre todo incluso de su capacidad de imperialismo para ir a robar riquezas a otros países. Entonces, dicho esto, quiero añadir que desgraciadamente la socialdemocracia en toda su historia ha sido el gran soporte del capitalismo. Ya lo fue en las dos grandes guerras mundiales, donde terminó apoyando las opciones más derechas y más progresistas. Pero lo está siendo ahora también, aquí mismo en el Estado español, cuando la socialdemocracia financia absolutamente todo lo que la gran banca le reclama. Y aquí, hablando de pensiones, no es difícil recordar que 80.000 millones de dinero español se fueron a la gran banca, que ha tenido beneficios después y no ha devuelto un duro que decíamos antes o un euro que decimos ahora. Entonces, ¿cuál es el objetivo del capitalismo? Porque si estamos en capitalismo, debemos conocer cuál es su objetivo. Su objetivo fundamental es enriquecerse los que tienen el poder. Su objetivo fundamental es seguir dominando a través del control de la economía y de la riqueza. Y en realidad el capitalismo es una etapa avanzada, si se quiere, de las monarquías, de lo que fue el feudalismo, donde evidentemente la sucesión de padres a hijos o por herencia familiar de la capacidad de poder ha pasado a la sucesión, también a veces por herencia familiar, pero si no por herencia de propiedad de las grandes multinacionales, las grandes empresas, pasa de unos a otros, de padres a hijos o de propietario a otro propietario. Y eso en realidad queda plasmado también en las monarquías aún existentes. Hace pocas semanas vimos todo el teatro que hizo Gran Bretaña para mostrarnos un nuevo rey 70 años después de haber solo una reina, etc. Bueno, pues recordemos que esta fecha del cambio de monarca o de la entronización del monarca representó solo esa fecha, ese día, y por la parafernalia que hubo alrededor, 80 millones de euros solo un día. Pero es que eso lo pueden gastar, claro, porque han robado tanto. Y os voy a dar un dato que no conocí hasta hace poco y creo que es un dato que deberíamos extender. Todos sabemos que la esclavitud era una lacra que se consiguió superar en distintas etapas, que Estados Unidos fue de los últimos en superarla a inicios del siglo pasado, del siglo XX, pero cuidado, resulta que la monarquía de Gran Bretaña tuvo esclavos hasta el año 1957. No me he equivocado, poco más de 50 años de la fecha actual. ¿Y cómo eran? Pues simplemente tenían en Australia una ley que llamaban la ley de fauna y flora. Fauna sabemos lo que es, los animales, irracionales se sobreentiende, flora las plantas. Bueno, pues en la fauna, la reina que murió y la monarquía británica tenía a los indígenas australianos, que eran tratados como fauna. No tenían ningún derecho humano. Y eso no es una casualidad. Eso es lo que les permitió explotar todas las riquezas de Australia o de otros países donde aún desgraciadamente la monarquía impera. Bueno, pues eso es el capitalismo a mi entender. Es decir, que no hay gran diferencia entre una monarquía absolutista, una monarquía que parece parlamentaria, pero que en definitiva hace lo que el parlamentarismo monárquico español hizo con Juan Carlos, que era un rey de monarquía parlamentaria, que no hace falta que explique cuánto ha robado, ni qué barbaridades ha hecho, ni que incluso fue el organizador del golpe de Estado de Tejero, aunque después se apeó porque vio que no era posible ganarlo. Entonces, en ese espacio resulta que no hemos hablado aún de socialismo o de alternativa al capitalismo. Habrá quien diga que el anarquismo u otras opciones. Para mí, cualquiera en que se termine con la explotación del hombre por el hombre o de la mujer y hombres por hombres y mujeres es fundamental. Y, en todo caso, esa etapa o esa realidad del socialismo o del anarquismo, si llega a confluir, yo creo que hay elementos suficientes de coincidencia entre los que quieren el socialismo, queremos el socialismo, el comunismo y los que quieren el anarquismo, como para que sea el futuro de la humanidad pase por aquí. Pero hoy por hoy eso no es una realidad, entre otras cosas, porque ¿cuánta gente sabe lo que es el socialismo? Claro, dicen socialismo Felipe González. Bueno, Felipe González, miembro de los consejos de administración de grandes multinacionales, el que ha engañado y ha
creado dificultades a la clase obrera del Estado español en vez de ayudar a dar pasos hacia el verdadero socialismo, el que tomó el poder en el PSOE engañando a sus propios compañeros de lucha. Bueno, ese es el Felipe González, ese es el socialismo que conoce mucha gente, y además se asocia socialismo a falta de libertades. Y claro, evidentemente, en la ex Unión Soviética y otros países hubo una dificultad de libertades para los que querían explotar, pero en Cuba o en otros países que están intentando construir el socialismo no hay esta falta de libertades. Incluso salen a la calle a decir que no quieren la continuidad del régimen en Cuba, etcétera, y si no rompen nada ni destrozan nada, no son ni detenidos. Entonces, bueno, hoy tenemos en el mundo solo 5 países que intentan a su manera y cada uno de forma distinta construir una sociedad diferente de la del capitalismo. Me refiero a Cuba, que ya he citado, a China, a Laos, a Vietnam y a República Democrática Popular de Corea. Son, que yo sepa, los únicos 5 países que no dependen del Fondo Monetario Internacional, que no obedecen a las órdenes de este Fondo Monetario Internacional. Y eso les permite tener una perspectiva distinta. ¿Por qué los he citado? Los he citado porque, hablando de pensiones, resulta que en esos 5 países nadie, incluso los que más son defensores del capitalismo y más podrían discutir mi discurso, nadie verá a ningún pensionista removiendo basura para encontrar comida. Nadie verá lo que desde la Unión Internacional de Sindicatos de Pensionistas conocemos desgraciadamente con detalle, que es la situación en Estados Unidos, que incluso nuestros propios compañeros y dirigentes sindicales allí nos cuentan su propia y personal dificultad, que han de escoger entre comer o comprar medicamentos. No pueden hacer las dos cosas. Y eso no solo en Estados Unidos, en muchos países. Pues bien, en estos 5 países que he mencionado que intentan construir el socialismo, eso no pasa. Tampoco pasa en estos países que encuentres pensionistas durmiendo en la calle. Y seguro que todos los que estamos en esta videoconferencia hemos visto no uno, decenas de personas mayores durmiendo en la calle en los países capitalistas. Y de eso no se ha hablado en la campaña electoral. De eso no se ha hablado con esta joven o ese joven que votaban a derechas. Pues bien, hay que hablarles de ello porque el capitalismo no desaparecerá, tenga capacidad de seguir engañando. Y engaña eso, a incluso gente joven, porque su misión es engañar. Yo creo que no existiría el capitalismo si la mentira no fuera posible. El capitalismo se basa en mentiras. Las campañas electorales en el mundo capitalista son mentira detrás mentira. Prometen lo que les da la gana sabiendo que no lo van a cumplir. Y en este sentido, no hace falta que yo recuerde las promesas de la última campaña electoral o las que vendrán para la campaña en el Estado español del 23 de julio, que ya están preparando las diferentes organizaciones. Pues bien, yo creo que nosotros hemos de decir a los pensionistas que la única defensa posible de las pensiones es estar organizados y luchar. Y además se ha demostrado en el Estado español, yo creo que en esas videoconferencias ya lo habéis analizado, pero hay un dato incontestable, un dato que demuestra que la organización de los pensionistas ha sido positiva y saludable por el resultado. Me refiero a que el año 22, el pasado año, los aumentos de las pensiones han sido de un promedio más o menos de 8,5%, aún admitiendo que nos camuflan y manipulan los números, etcétera, pero bueno, 8,5 ha sido el aumento que hemos tenido en nuestras pensiones y en cambio los convenios laborales, los aumentos salariales de los convenios han sido de un promedio de 3%. Incluso ahora, Comisiones Obreras UGT, estos 2 sindicatos vendidos a la patronal, acaban de firmar para 3 años más aumentos del 3%, sabiendo que el coste de la vida está en el 8 o el 10%. Bien, ¿por qué ha sido posible esa diferencia entre convenios y pensionistas? A mi entender, muy claramente, porque hay plataformas de pensionistas luchando en todo el Estado español, hay centenares, 300 o más ciudades donde hay acciones en las calles, hay concentraciones en Madrid
donde confluyen las 7 o todas las plataformas. El compañero de Colombia tiene el micrófono abierto y está molestando con su micrófono. Bueno, en todo caso parece que ya se lo han cerrado, pero debe vigilar el compañero para que no vuelva a suceder. En todo caso, volviendo a lo que decía, no hay duda de que el capitalismo está consiguiendo incluso comprar las dirigencias de los sindicatos, no la base, porque en la base hay gente sana, incluso gente que aún no se ha dado cuenta que sus dirigentes les están engañando, desgraciadamente. Pero lo que es evidente es que las concesiones últimas, por ejemplo, de comisiones obreras y UGT sobre las mutuas, que pueden hacer lo que les dé la gana con la salud privada a la hora de conceder la baja o no, de retirarla, etcétera, bueno, son una muestra de este poder. Y este poder tiene influencia en el tema de las pensiones. Y tiene influencia porque el capitalismo lo que está deseando es controlar todo el dinero de las pensiones. Por eso el título, cuando dice el capitalismo ataca las pensiones públicas, es una gran verdad. Hoy en el mundo las pensiones públicas tienen capitalizado, recogido dinero mucho más abundante. Yo tengo unas cifras aproximadas, puedo equivocarme por las ayudas técnicas de economistas que he recibido, pero es del orden, el dinero público en las pensiones es 10 veces mayor que el dinero privado en la banca. Y eso no es cualquier detalle. Quiere decir que el capitalismo que tiene crisis busca dinero para compensar estas crisis. Y cree que expropiando para el capitalismo, no expropiando del capitalismo para la sociedad, sino quitando lo público y pasándolo a privado, conseguirá superar sus propias dificultades. Y eso lo ha experimentado el capitalismo en muchas ocasiones, incluso con las pensiones privadas ha jugado con ello. La compañera Teresa, no sé si tendrá tiempo de explicarnos, pero adelanto yo un dato de Teresa, que puede dar Teresa Rodríguez de Telefónica, y creo que ya di en otra ocasión, que es que en Telefónica hubo una pensión privada complementaria ganada por convenio que se transformó en pensión pública manipulada por el capitalismo y por tanto pasaba a ser en realidad de gestión privada, y esas pensiones de gestión privada que había en Telefónica tenían 3 niveles y cuando daba resultado la inversión el dinero iba para los grandes jefes de Telefónica. Cuando quedaba equilibrado iba para los cuadros medios de los ejecutivos, etcétera. Y cuando se perdía dinero, se pasaba el dinero de pérdida, en realidad, a los trabajadores. Y así, hoy Telefónica, que consiguió, gracias a la batalla que dirigieron los sindicalistas de AST, entonces Alternativa Sindical de los Trabajadores, y ahora Alternativa Sindical de Clase, contra comisiones obreras UGT, contra la privatización y control por la privada y la banca de esas pensiones, resulta que en Telefónica los que se han jubilado ahora, y ha pasado más de 25 años desde aquella decisión que se tomó el año 92, que no se pasaron a lo privado, primero, han ahorrado 2 y pico % cada mes de su paga porque no ha ido al fondo privado. Y segundo, cuando han llegado a jubilarse, han tenido más jubilación que los que además perdieron dinero. Bueno, ¿dónde ha ido ese dinero? Pues muy fácilmente, a enriquecer a los dirigentes de Telefónica, a enriquecer a la Comisión UGT, que en 25 años, porque no tengo los datos últimos, se han llevado unos 100 millones de euros, nada menos, dinero justificado por la gestión privada de estas pensiones. Bueno, pues eso son las pensiones privadas. En cambio, las públicas son las que aseguran la solidaridad. Las públicas son las que aseguran que personas como mi primera compañera, que murió a los 60 años y que además cotizó en España y en Francia y que no cobró nunca pensión, porque evidentemente a los 60 años no había podido jubilarse, resulta que su dinero, lo que ella aportó, pasa a otras personas si va a un fondo público. Si va a un fondo privado, evidentemente no es así el caso. ¿Y por qué hemos de tener claro ese papel que el capitalismo hace dentro del tema de las pensiones? Pues simplemente porque el capitalismo está de crisis en crisis, porque el capitalismo tiene que financiar barbaridades como la guerra de Ucrania, que en estos momentos nos está costando dinero
no solo a los españoles, a todos los europeos. Y resulta que el máximo responsable de las relaciones internacionales europeas, el catalán Borrell, resulta que ha dicho que hay que restringir los gastos sociales para poder enviar armas a Ucrania. Cuidado, que eso es muy grave. Eso es la esencia del capitalismo. El capitalismo prefiere avanzar en guerras y avanzar en imperialismo y en conquista que dar satisfacción a las necesidades sociales. Incluso es por eso que el capitalismo ya afirma que hay demasiadas personas en el planeta. Estos 7.000 millones o más para los capitalistas son excesivas. Y aquí es cuando la señora Lagarde, cuando presidió el Fondo Monetario Internacional, y los que le han sucedido, afirman sin ruborizarse de que los pensionistas somos caros, que los pensionistas no producimos y por tanto somos un gasto. Pues bueno, ya les adelanto, amigas y amigas, compañeras y compañeros, que en el tercer congreso de esta Unión Internacional de Sindicatos de Pensionistas, además del lema que ha recordado el compañero al presentarme, de larga y digna vida para los pensionistas, habrá un nuevo lema complementario, que es decir, simplemente los pensionistas no son un coste para la sociedad. Los pensionistas han cotizado previamente todo lo que después recogerán. Y además, con la solidaridad entre todos, eso es un bien social y la sociedad está y existe para proteger a las personas, no para destruirlas. La sociedad, excepto la capitalista, evidentemente, debe ser el ámbito donde se cuide a los niños, donde se dé cultura, donde se dé enseñanza, donde se dé sanidad, y todo esto salga de los presupuestos generales del Estado, que se enriquezcan esos presupuestos con las aportaciones de los que sacan riqueza de la vida social. ¿Y quién saca riqueza? En la sociedad capitalista, las empresas, los grandes empresarios. Y no solo sacan riqueza, sino que además la camuflan. Yo no tengo todos los datos, pero sabéis que las grandes empresas multinacionales, al menos en el Estado español, cotizan del orden del 2-3% de lo que realmente incorporan como beneficios. Es decir, muchísimo menos que cualquier trabajador asalariado, aunque esté en paro mucho tiempo. Pero además llevan su dinero a los paraísos fiscales. Y no solo las multinacionales de la energía, el petróleo, la electricidad o las armas, sino también incluso clubes de fútbol como el Real Madrid o el Barcelona, que tienen sedes fiscales en las Bahamas y en otros lugares para evadir impuestos. Y no digo ya determinados artistas millonarios, pero eso de las personas concretas no me preocupa tanto, me preocupa fundamentalmente las grandes multinacionales, que son las que determinan si es Biden en Estados Unidos u otro el que va a seguir gobernando, porque le van a pagar la campaña electoral para después sacar de beneficio lo que las leyes que este nuevo presidente o continuador, según el caso, pueda otorgar a cada una de estas multinacionales por las decisiones que toma. Y eso se está viendo, pues bueno, con las decisiones por el tema del petróleo en Alaska o por las decisiones de gastar armas, porque no olvidemos, la guerra que hay en Ucrania, que ha empezado la OTAN con su acercamiento y provocación sobre Rusia, aunque militarmente el primer paso de llevar tropas adelante lo hizo Putin, pero la agresión venía de antes. Bueno, la OTAN no solo ha agredido a Rusia o Ucrania, o no solo está mezclada en esta guerra, ha estado en las guerras de Afganistán a todas las últimas. En realidad, la OTAN ha promovido el saqueo de las riquezas de los países africanos. Yo ayer tuve la ocasión de de presenciar una entrevista de 1 hora con el embajador de China en Francia. La entrevista en francés, si alguien la desea, se la podré enviar, pero ¿qué decía en resumen? Decía, China, sí, es verdad, está en África, está interviniendo e invirtiendo, daba unas cifras enormes. China ha hecho 100 puertos para los barcos en África, ha hecho 1.000 líneas nuevas de tren, ha hecho 100.000, bueno, las cifras eran de este orden y son inversiones que los africanos deberán pagar según los acuerdos que tengan, pero a cambio de las riquezas. No les están robando las riquezas como hace el capitalismo en Mali, en la República Democrática del Congo o en otros países. Os doy un dato.
que también no sé si pude dar en otra ocasión. En estos países francófonos, es decir, excolonias de Francia en África, hay una moneda común, el franco africano. Esa moneda se imprime en Francia, no en los países africanos. Y se ha descubierto, lo denunció la radio oficial de Gabón hace un par de meses, se ha descubierto que en Francia hay dos máquinas que imprimen esos billetes de franco francés para África. Una, la legal, la que controlan los gobiernos africanos, y otra clandestina, que es idéntica, y el dinero que sale de esta segunda es el que sirve para pagar a los terroristas que tiene Francia en las zonas boscosas, para así poder aterrizar y despegar los aviones de estas zonas que no controlan los ejércitos de los países respectivos, y desde esas zonas llevarse el oro y las riquezas que se están llevando de África. Bueno, eso es el capitalismo. Entonces, ¿el capitalismo tiene preocupación por las pensiones? Pues no, lo que tiene preocupación es por ganar dinero. ¿Y cómo vamos a dar la batalla? Primero, explicándolo. Es decir, desgraciadamente, la gente que vota a opciones procapitalistas, que vota incluso creyendo que vota a la izquierda, pero vota capitalismo, estas personas les falta información. Lo que aquí estoy diciendo lo desconocen y no saben que votar esas opciones quiere decir aumentar el poder de la OTAN y todo lo que ahora. Pues bien, para eso nos estamos organizando. Yo quiero aquí invitar a todos los que me están oyendo a que sigan reforzando las organizaciones de pensionistas en los países en que están y que sepan que estamos avanzando. Ya se ha dicho que el año 2011 la Federación Sindical Mundial creó la Unión Internacional. El 2014 hicimos el primer congreso en Barcelona. El 2019 en Colombia, donde estaba Nelson Guzmán aquí presente y otros compañeros, hicimos el segundo. Y el tercero, ya les invito a que lo sigan, esperamos hacerlo el año próximo, 2024, en Atenas, en Grecia. Pero mientras hemos estado haciendo reuniones de asociaciones de pensionistas de todo el planeta. En Cuba, el 1 de mayo del año pasado, se hizo con más de 20 países la de América. Los días 10 y 11 de mayo de este año se ha hecho en Beirut, en Líbano, con 13 países, la reunión de organizaciones de pensionados de países árabes. El día 27 de mayo se hizo por videoconferencia, porque no era posible de otra forma, con la presencia de 9 países de los que antes formaban parte de los países socialistas, 9 países que han vuelto al capitalismo y que tienen una situación de las pensiones similar. Se hizo una videoconferencia para coordinar su trabajo. Hoy puedo ya decirles que el día 15 de junio, es decir, dentro de 10 días aproximadamente, vamos a hacer en Mónaco la reunión de los pensionistas europeos. De España va a haber 5 delegaciones presenciales y 4 o 3 al menos a distancia, porque se podrá seguir por videoconferencia. Pero habrá, para que tomen nota, desde Polonia a Dinamarca, Irlanda, Gran Bretaña, Francia, Portugal, España, Suiza, Alemania, no sé si lo he dicho, Italia, Chipre, Grecia, quizá Turquía, Austria. Todos estos países han comprometido, organizaciones de ellos, la asistencia a la conferencia de Europa de nuestra organización mundial. Será la segunda, la primera la hicimos en Dinamarca y está, por tanto, siendo un avance referente a la que pudimos hacer en Dinamarca. Y voy a ir terminando diciéndoles que esa denuncia que yo estoy haciendo hoy aquí, y con palabras muy similares, pero con menos tiempo, porque la intervención que va a hacer la compañera Charo Nomdedeu, que es una ex catedrática de matemáticas en Castellón de la Plana, que ha llevado las tareas de la mujer en nuestra Unión Internacional de Sindicatos, será nuestra voz el día 12 de junio en la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Yo les haré llegar, cuando ya esté el texto definitivo, el texto que ella va a leer allí, pero es un texto que resume las ideas que yo les he estado diciendo, planteando con claridad que dinero en el mundo hay, porque el capitalismo lo está concentrando en el 1% de la población más rica, que acapara el 99% del dinero mundial, y que ese dinero, si en vez de destinarse a la OTAN y a las guerras y a destruir países, se destinara a satisfacer las necesidades sociales, no hay duda de que hoy
todas las pensiones, no solo en España, en todos los países de Europa, serían por lo menos iguales al salario mínimo de cada país. Estamos reclamando eso como una de las reclamaciones que saldrá de esta reunión de Mónaco. También en esta reunión y también en la OIT vamos a plantear lo que hace años decimos, que es que los jóvenes en paro, y no tan jóvenes, a veces 50 años, que no tienen un puesto de trabajo en la sociedad capitalista, es el Estado el que debe pagar sus cuotas de seguridad social, porque no hay duda de que no es ese trabajador o trabajadora el culpable de no encontrar trabajo. Y esta persona necesita que se cotice para que ella pueda tener derecho a pensión. Y no que se extienda lo que a veces en broma o en serio dicen jóvenes, yo no tendré pensión y se quedan tan anchos. Pues no, tendrás pensión primero si luchas y segundo, si conseguimos luchar todos juntos para hacer posible que el expolio que representan los ataques de la sociedad capitalista hacia los pensionistas se acabe. Y ahora, para terminar, quiero referenciar la 8ª Jornada Mundial de Lucha que vamos a hacer el próximo 1 de octubre. Ya hemos hecho 7 celebraciones del 1 de octubre. El 1 de octubre lo cogimos por ser la fecha que ya en América celebraban, aunque hay países que lo hacen en otras fechas. Ahora en junio ha habido algún país. Bueno, hay distintas celebraciones del Día de la Persona Mayor, etc. La ONU fijó el 1 de octubre como Día de las Personas de Mayor Edad. Bueno, nosotros cogimos esta fecha y hemos hecho 7 acciones, 7 años consecutivos. El próximo 1 de octubre haremos la próxima 8ª Jornada Mundial de Lucha de los Pensionistas para demostrar que somos personas importantes. Y lo somos, fíjense, porque podemos influir con nuestro voto, pero nuestro voto se pierde si no es un voto anticapitalista. Pero es evidente que tenemos el 30% de los votantes que tienen más de 60 años como media en el planeta. Entonces, si esa cifra fuera de gente consciente en el voto cambiaría muchas cosas. En todo caso, lo que no hay duda es de que el voto anticapitalista ha de ser claro. No sirve votar a los que dicen no a la OTAN, pero después la aplauden y se excusan diciendo que hay que ampliar la base de Rota porque así habrá puestos de trabajo, porque esto lo hemos oído todos. No. Hay que decir no a la socialdemocracia que nos engaña y hay que decir sí a los que luchan con claridad contra el capitalismo. Y solo terminando con el capitalismo se terminará con esta desastrosa distribución de la riqueza, se terminará con esta incapacidad económica de satisfacer la sanidad, la cultura, las pensiones, porque sobrará dinero si no lo gastamos en la OTAN, en armas, en guerras, etc. Por tanto, fuera el capitalismo, destruyámoslo y habrá futuras pensiones suficientes para todos. Nada más. Gracias. Gracias, Crin. Ahora a ver si quiere la compañera Teresa intervenir. Adelante, Teresa. Sí, lamento muchísimo que ir con muchísima prisa porque es que ya os he mandado un chat que os digo que es que tengo que poner el aviso que controlo yo esa vídeo próxima. Bueno, primero saludar a los asistentes a esta asamblea y bueno, dado el poco tiempo que tengo, solo 2 cuestiones con lo que ha planteado Kim. Efectivamente, yo he sido trabajadora de Telefónica toda mi vida laboral y en Telefónica fue el primer plan de pensiones privado que hubo en este país y seguramente en Europa. Y fue un plan de privado de empresas que negociaron comisiones y UGT. En comisión estábamos yo misma y todas las personas que después constituimos lo que fue AST y ahora ASC. Y eso fue el motivo de nuestra salida de comisiones, precisamente, porque fue una venta absoluta de nuestros derechos, porque cuando se negoció ese convenio, ese plan de pensiones, se negociaron otras muchas cosas con ese plan de pensiones, que fueron todos pérdidas de derechos enormes para los trabajadores y las trabajadoras. No tengo tiempo a explicaros, pero tampoco me importa otro día, si hace falta, explicar en profundidad ese plan de pensiones que ha sido un auténtico desastre no solo para la gente de Telefónica, porque a raíz de aquello Telefónica empezó a despedir porque se liberó de un compromiso que tenía con nosotros, con un seguro y demás, que
Ya os digo que si hay posibilidades, yo no tengo problema en explicaros. Y ahí empezó la externalización de actividad y el dar el trabajo a trabajadores precarios o súper precarios. Ahora mismo en Telefónica somos 14 o 15.000 trabajadores, éramos casi 80.000, y el resto, hasta 100 y pico mil que hay ahora, son precarios en este país y en otros países, pero todos trabajando para Telefónica. Eso ha sido un auténtico desastre. Lo único que se ha sacado de ese plan de pensiones es un poco lo que planteaba Kim. El capital, la empresa, se lleva un pellizco enorme y los sindicatos otro, porque de la gestión de esos fondos ganen o pierdan los trabajadores, del dinero que hay en ese fondo, lo que se está gestionando, la empresa se lleva el 75% de comisiones y un el 15%. Eso ha supuesto no 100 millones, casi 175 últimamente. Ya vamos por ese dinero que se están llevando los sindicatos. Bueno, eso le ha venido bien a los sindicatos y al capital. ¿Y qué pasa? Pues que es un modelo que ahora están intentando expandir. Y el último acuerdo, comisiones UGT patronal, del día, no recuerdo ahora bien, creo que fue el día 3 de mayo, por ahí el 8, no me acuerdo, con la prisa además, pero ahí ya se está dando más alas todavía a los planes privados de pensiones. Está potenciando y se dice que en los convenios que se firmen se comprometen empresa, comisiones y UGT a firmar planes privados de pensiones. Entonces, eso lo tenemos que tener muy claro, muy claro. Por ahí está el futuro si nosotros, pero no solo los jubilados, no solo los pasivos, si todos y todas no nos unimos y peleamos fuerte. Eso es, yo creo que el mensaje que os puedo trasladar, es un poco el mensaje que hemos, cuando hemos sacado el comunicado informando de ese acuerdo, planteamos. Hay que unirse, hay que pelear, hay que ir a una huelga general. Tenemos que sacudirnos el que si no van comisiones y UGT no se puede hacer nada. Pues o lo hacemos o morimos. Pero pensionistas, trabajadores, jóvenes, absolutamente todo. Entonces, a mí me hubiera gustado tener más tiempo para intervenir más ampliamente, pero de momento no tenerlo, ¿no? Porque estoy muy saturada. Efectivamente, el día 7, bueno, voy a Roma, el día 8 hay una reunión del Comité de Mujeres de la Federación Sindical Mundial a nivel europeo. Hay un documento que yo todavía no he trabajado a fondo, pero creo que es un documento muy importante, y ahí, por supuesto, también se hablará de las pensiones. Y yo os garantizo que ese es un tema que yo llevo a todas las reuniones, porque creo que también en las pensiones las mujeres, por supuesto, consecuencia de cómo ha sido nuestra vida laboral y nuestros derechos en el pasado y en el presente, pues tenemos unas pensiones mucho más bajas que los hombres. Entonces, eso también lo tenemos que cambiar, y solo lo podemos cambiar denunciándolo y peleando por ello. Bueno, voy muy deprisa, ya os repito por enésima vez que lo lamento. De la violencia de género ya es que es una cuestión que a veces cuesta hasta hablar. El caso que ha planteado el compañero, no sé quién, el compañero cómo se llamaba, pero es verdad, está esos 2 días, pero todos los casos son absolutamente deleznables y increíbles, vamos, casi increíbles, lo que está pasando con las mujeres. Pero está pasando con la violencia, con las muertes de las mujeres y con otros tipos de violencias. Hoy, ahora mismo, hace esta mediodía, he oído el caso de una niña que había desaparecido, pero una niña de no sé si 13, 14 años. Y a través de las redes la había captado, digamos, un profesor de universidad. Y la tenía con él en no sé qué sitio. O sea, hay una violencia contra las mujeres de todo tipo que es de verdad, que es producto de este sistema, nada más que de este sistema. Y por eso, como dice Kim, tenemos que pelear contra este sistema y toda la porquería que conlleva este sistema. Porque aquí el único
lo único lo que prima todo, lo que alrededor de lo que está todo, bueno, creo que hay dos cosas, dinero y poder, o poder y dinero. Y el resto nos machacan. Y si no entras por ese aro, pues te machacan. Y a los jóvenes, efectivamente, yo estoy de acuerdo con lo que planteaba también un compañero, a los jóvenes nos los están machacando, pero ideológicamente. Ideológicamente. Mi nieta, yo tengo una nieta de 20 años, y mi nieta, el día de las elecciones, me llamó cuando venía de votar, asustada o Juan tiene el micrófono, perdona. No te he oído. Que Juan tiene el micrófono abierto y se oyen los pájaros. Bueno. Me comentaba, abuela, es que he visto dos cosas que alucino. Unos inmigrantes votando a Vox y jóvenes que sé que son parados del barrio votando al PP. Y es que no lo entiendo, y ella quería que yo le explicara cómo se puede dar eso. Y a veces cuesta explicar este tipo de cosas, aunque yo, bueno, pues, un poco en la línea de lo que planteaba aquí, se lo explicaba. Es el sistema y hay que cambiar. Y por mi parte nada más, si me vais a perdonar, que voy para... Teresa, Juanen de Euskadi quiere comentarte algo antes de que te vayas. Vale. Adelante, Juanen. Hola, ¿me oís? Sí. Vale. Muy brevemente, Teresa. Estoy convencido de que tenéis información de sobra en el tema de las pensiones y en el tema sindical. Yo sugiero que, por favor, cada vez que citéis en el ámbito estatal del Estado español o España a UGT y comisiones, citéis a ELA y LAB, sindicatos independentistas en Euskadi, con un 60% de representación de delegados, porcentaje de delegados. Son los que más clientela tienen en el ámbito del sector público y en el ámbito de sectores privados importantes también. Y son los que están firmando las aquí llamadas EPSVs junto con UGT y comisiones. Os ruego encarecidamente que cuando habléis de sistema privado de pensiones, que los están intentando extender, que están sirviendo como copia para el señor Escrivá las EPSVs de Euskadi para trasladarlas, citéis a ELA y LAF. Porque es que es así. Y si necesitáis datos, os los hago llegar sin ningún problema. Aquí en Euskadi, yo personalmente he asistido a actos donde he preguntado directamente a la parlamentaria vasca de Bildu, Eraich, por ejemplo, sobre las EPSV. Y me ha contestado, no tiene opinión, no es su tema. Tela, ¿eh? Tela. Tela. Juan, solo una cosa. Ese tema lo estamos denunciando, ¿eh? Y en la Federación Sindical Mundial también hemos tenido... Pero aquí. No, y aquí, haberlo citado aquí. A ver, aquí también lo estamos denunciando. Por eso, pero no lo has citado. No lo has citado, Teresa. No lo he citado porque estaba hablando del acuerdo de comisiones. Vale. Entonces, vale. No lo he citado por eso, pero lo estamos planteando en todos los sitios, en todos los ámbitos y desde luego también en la Federación Sindical Mundial para que ese tema se conozca y se denuncie en todos los sitios. Muy bien, perfecto. Vale. Gracias, Teresa. Hasta la próxima. Vale. Un saludo a todas y a todos. Un abrazo. Bien, empezamos con las palabras. Teresa Galeotti. Abre el micro, por favor. Sí, ya. Pues nada, buenas tardes, muchas gracias por al ponente y a la ponente también. Pero sobre todo, efectivamente, cosas que ha dicho muy interesantes, King. Y es efectivamente, si no se acaba con el capitalismo, no se acaba con las injusticias. Yo pregunto, igual que existe una internacional de trabajadores, no existe una internacional socialista. Y yo creo que eso es lo que nos hace estar tan desperdigados. Y en cuanto a las guerras es el principal producto del capitalismo, que eso lo sabemos. Y esta guerra, que ahora se está también extendiendo a Kosovo, que en Kosovo ya sabemos que hay una gran base de la OTAN, importantísima, que ahí empezó en el 99 la guerra en Europa misma, que decían, bueno, ya se acaban las guerras en Europa, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial,
viene la Guerra Fría y se hacen en otros sitios. Pues bueno, ya tenemos las guerras, o sea, de Yugoslavia, ya tenemos la guerra de Ucrania, que no es de Ucrania contra Rusia, ni muchísimo menos, es la guerra del capitalismo de la OTAN contra Rusia, efectivamente. Y ese tipo de guerras, que es la convencional, para seguir sacando y matando a gente porque sobramos, efectivamente. Hay un libro que te lo deja muy claro, aunque te lo hace en forma de ficción, que es el Informe Lugano. Ahí se dice, sobramos muchos millones de gente y hay que, es decir, irlas eliminando porque es un problema. Pero es que además de esa guerra convencional y cada vez más bárbara, porque cada vez está más tecnificada, y claro, evidentemente, cuando por fin se cae la Unión Soviética y cuando se les promete con palabras a Gorbachov que ya no se iba a extender la OTAN, que ellos dejaran ya, en fin, que se cae el muro de Berlín, que la Alemania del Este pase a la unificación con Alemania, por lo cual se pasa que toda la industria a la Alemania, todos los cuadros importantes, todo ese potencial. 30 segundos. O sea, sí, perdona. Entonces, ¿qué ocurre? Que además que de esa guerra, termino ya, hay una guerra cognitiva, que es lo que estamos hablando. Se está convenciendo a la gente y sobre todo a los jóvenes con tanto material ahora informático, pues se está distrayendo, se está fragmentando. Es decir, la capacidad de pensamiento, de reflexión, de concentración. Y hay una guerra cognitiva que va directamente al cerebro. Por lo tanto, si no hacemos una internacional socialista, yo pienso, o sea, que no sé, que ¿cómo pensáis vosotros, Kim? ¿No nos hace falta una internacional socialista para hacer frente a toda esta barbarie que nos quieren aniquilar? Ahí termino. Muchas gracias. Kim, ¿le respondes ahora? Lo que vosotros prefiráis. Como prefieras, o respondes Bueno, ahora. pues respondo brevemente para que haya tiempo para otras intervenciones. Y aprovecho primero para saludar la presencia de Mirta y otra compañera de Uruguay, que las veo en la pantalla y que son pensionistas, bueno, están ayudando a organizar los pensionistas en Uruguay y dando respuesta a lo de la Internacional Socialista. Bueno, hubo una Internacional Socialista que fue socialdemócrata y que en realidad ayudó, como decía antes, a las guerras mundiales. Hay reuniones de lo que se llama partidos comunistas y obreros del planeta. Yo he tenido ocasión de participar en 10 o 12 de ellas y desgraciadamente he de afirmar que no todos los partidos que van a esas reuniones son realmente partidos comunistas o anticapitalistas claramente. Yo puedo daros el dato siguiente. Yo en una de estas reuniones, vayan, 2 de ellas, propuse que los partidos comunistas se unieran para el 1 de mayo a hacer una acción mundial conjunta contra el capitalismo. Qué más sencillo que los partidos comunistas de todo el planeta digan no al capitalismo y precisamente el 1 de mayo, fecha de la clase obrera y contra la explotación. Pues no conseguí que hubiera mayoría para tirar adelante esta iniciativa, porque aún el eurocomunismo que vosotros recordaréis que impulsó Santiago Carrillo, Enrique Berlinguer en Italia y Marché en Francia, sigue existiendo. Aún hoy, no sé si os habéis fijado en la lista de países que he dicho antes, no he mencionado ni Bélgica ni Holanda, no he mencionado a algunos países nórdicos porque sus organizaciones obreras no están para la labor de colaborar en la lucha contra el capitalismo. La Federación Sindical Mundial sí que se define claramente como anticapitalista y antiimperialista, pero no es un partido político ni lo corresponde. Los sindicatos es otra la tarea que tenemos, pero resulta que los partidos comunistas de muchos países aún del centro y norte de Europa siguen pensando que sus trabajadores han de estar en la CES, en la Confederación Europea de Sindicatos, que es la confederación que apoya a la OTAN directa o indirectamente, es la confederación que su dirigente, primero europeo y después mundial, se quedó 50.000 euros que le dio Qatar para que no denunciara los asesinatos de los trabajadores que construyeron los edificios y los campos de fútbol y de deporte en Qatar para el mundial, y esa corrupción se extiende a todo el sindicalismo amarillo. Y desgraciadamente eso es algo que debemos conseguir cambiar cada uno desde su lugar. Y termino porque estoy de acuerdo que hay una guerra de ideas, una guerra, lucha ideológica. Eso ya lo dijo Marx en su día, lo dijo Lenin,
lo hemos dicho todos los que consideramos que el capitalismo es una lacra a destruir, pero en esta guerra no tenemos los medios de comunicación y, evidentemente, sesiones como la de hoy ayudan, pero no son comparables a que esa sesión se viera a las 10 de la noche en todos los hogares del Estado español. Si seguimos trabajando y los organizadores de estos debates siguen mejorando, quizá llegará el día en que así será y ese esfuerzo dará más resultados. Os lo agradezco y termino aquí. Gracias, Kim. Antes de darle paso al compañero Ángel Guevara, te voy a decir que han puesto las compañeras Mirta y Mercedes, que has saludado tú, han puesto en el chat, han puesto Paraguay. Ángel Guevara, por favor, adelante. Sí, una cosa que ya lo he dicho alguna vez, pero como se ha dicho ahora que Telefónica era la primera que había instaurado planes privados de empresa, yo recordaré el caso de la empresa Enasa, la que hacía los camiones Pegaso, que hicieron un plan de empresa complementario, los trabajadores aportaban un tanto y en el momento, estoy hablando de los años 50, 60, y cuando los trabajadores se iban a jubilar, resulta que les dijeron que como la empresa era una empresa estatal, el Estado, por supuesto, no podía pagar dos pensiones y todo lo que habían pagado desapareció. No sé si esto Kim y alguien lo sabía, pero esto es una realidad, ¿eh? Mi padre estuvo trabajando allí. Ya. Ya está. Gracias. Gracias, Ángel. Kim, has cerrado el micro. El tuyo puedes dejarlo abierto, Carles Esquerra. Abre el micro, por favor, ahora. ¿Dónde está? Espera, que te he perdido. Ahora lo tienes abierto, sí. ¿Ahora se me oye? Vale. Sí, ahora sí. Vale, intentaré ir rápido, ¿vale? Porque me he apuntado cosas que ha ido diciendo el Kim y nuestros compañeros y compañeras, ¿vale? El tema 15M. El tema 15M para mí fue una explosión de rabia y de organización colectiva que, como siempre, las clases mediáticas y burguesas consiguieron meterlas dentro del sistema, que es lo que pasó con el PSOE en los años 80, ¿vale? Los jóvenes desencantados, pues naturalmente, si es lo que decíamos, ¿no? Si el 15M te causa ilusión y al cabo de 3 meses ves a Pablo Iglesias en un programa de televisión abrazando a uno de PP, pues es lo que hay. Luego, el poder mediático, claro, el poder mediático hace mucho daño y lo hemos visto, por ejemplo, aquí en España con las cloacas y Villarejo y Farreras. Se han cargado a Podemos de mala manera. Y no soy podemita, soy comunista. También comentaros que el niño Becerra, un catedrático de economía de aquí de Cataluña, dijo que dentro de poco no habría estados, sino que habrían solo multinacionales gobernando. Y esto yo creo que vamos para aquí a no ser que lo paremos, ¿vale? También preguntarle al Kim si sabe algo del pacto que tienen China, Rusia e India sobre tratar con yuanes en vez de dólares para desbancar lo que es a Estados Unidos y el poder del dólar. También comentaros de que aquí en España los sindicatos propusieron que la gente que rechazara una oferta laboral pues se le diera de baja del paro. O sea, así estamos, ¿vale? Recordaros también que el PSOE y el PP reformaron el artículo 135 de aquí en España, que era el que preferían que otorgaban preferían pagar la deuda externa que las pensiones propias. Con eso ya os digo todo. ¿Vale? Tampoco hemos hablado de los suicidios y los accidentes laborales que hay cada vez más, ¿vale? Y preguntarle también al Kim si votar sirve para algo, porque de hecho es un circo electoral montado por las propias oligarquías y que el PSOE haya hecho, para mí, que el PSOE ya haya convocado elecciones es porque alguien de arriba se lo ha dicho. Muchas gracias. Bueno, contesto rápidamente. Primero, agradezco la corrección. Es verdad, es Paraguay, no Uruguay, me confundí. Segundo, es verdad que las multinacionales están avanzando en el control de la humanidad, y es decir, el Club Bilderberg y otras plataformas de este tipo son los verdaderos gobiernos del mundo y no por casualidad se reúnen alrededor de ellos primeros ministros y presidentes de organizaciones gubernamentales. Sobre el pacto China-Rusia, etcétera, evidentemente seguro que hay pactos, yo no conozco el detalle, sé que hay conversaciones, tengo personas conocidas, bueno, incluso que
van regularmente a China y me informan del resultado de sus reuniones y trabajos. Está claro que desbancar el dólar es uno de los temas fundamentales para acabar con lo que representa esa moneda hoy mundialmente, que además no tiene contrapartida, es decir, imprimen billetes sin tener oro que lo sustente. Y ese será un proceso no fácil, pero fijaros que está avanzando, y no solo está avanzando en países que intentan construir el socialismo, sino que incluso la India o incluso Brasil u otros países, que la India gobernada por la derecha, Brasil por la socialdemocracia, pero que de vez en cuando ponen la cabeza en su sitio y se dan cuenta que ya está bien de ser robados por Estados Unidos. Y los suicidios es evidente que es una lacra que va en aumento, y incluso a nivel juvenil, desgraciadamente, y eso es significativo. Los accidentes de trabajo no se habla de ellos, pero hay que hacer listas y recordarlas. Yo a veces cuando visito algún monumento, incluso de la iglesia, digo, aquí lo que falta es la placa donde se diga cuántos muertos hubo para construir ese edificio. Y si no se ponen los nombres, al menos se haya un respeto. Y termino. El tema de votar sirve. Bueno, sirve en función del debate que se haga previamente. Si el proceso de votación lleva a que haya debate de ideas, lleva a que haya actos de debate en los barrios, en las fábricas, etcétera, sirve. Yo recuerdo la etapa en que, como dirigente de comisiones obreras, en cada votación tomábamos posición. Decíamos, no votéis a tal, 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 y de eso sí que dábamos los nombres. Y no decíamos a quién votar, pero decíamos votar opciones que apoyan a los trabajadores. Ahora lo tendríamos difícil si tuviéramos una situación similar de un sindicato capaz de hacer asambleas en todas las empresas prácticamente. Tendríamos que decir, no votéis a ningún partido de los que están en el Parlamento, porque todos son procapitalistas. Tendríamos que empezar así. Pero bueno, sería ya una forma de empezar. Y evidentemente la votación sirve mientras no tengamos otra forma de acceder al poder, que evidentemente Che Guevara y Fidel Castro nos enseñaron que existía, pero seguramente las armas aquí en el Estado español, en Europa, hemos conocido incluso experiencias cercanas en Euskadi o en otros países, se ha visto las dificultades. Yo creo que hoy en día no es el camino más fácil, aunque respeto los que consideren que este pueda ser un camino, pero al menos la votación sirve si hay debate, si sirve para que haya guerra de ideas, nada más. Ignacio Pepán. Sí. Buenas tardes a todos y a todas. Yo tenía cuatro cosas que decir. Una de ellas es la de desahucios de las personas mayores. Otra es la hospitalización. Y otra de las intervenciones, la dependencia de las personas, para las personas mayores. Y otra cuestión, me gustaría que se analizara de los países que hay, por ejemplo, yo hoy me he puesto en Facebook y me he dado cuenta que hay algún país latino que todavía tiene la sanidad pública. Bueno, me gustaría que se informase sobre la sanidad pública y las pensiones públicas en distintos países del mundo. Nada más tengo que deciros. Gracias por la intervención. Bueno, muy rápidamente. Yo no tengo los datos últimos que pide el compañero, pero sí le voy a dar un dato que es importante. Bolivia hace escasamente unas semanas ha tomado la decisión pública y parlamentaria de negar el derecho a que en su país existan pensiones privadas. Un aplauso por mi parte, porque es el primer país del mundo que toma una decisión de este tipo. Y creo que no es casualidad que no hayan informado los medios de comunicación, porque evidentemente va contra los intereses de los que controlan estos medios. Pero nosotros hemos de informarlo. Y gente durmiendo en la calle por cada desahucio, antes he hecho referencia, eso solo veremos en países capitalistas. Sanidad privada o sanidad insuficiente y todo lo que no son datos de Madrid y entorno referente a cómo está tratando el PP a las necesidades de sus jóvenes, de sus niños, de sus enfermos, ya no digo lo que sucedió en las residencias con el COVID.
Bueno, todo esto son elementos que sirven para ese debate de ideas y creo que hemos de aprovecharlos para hacer ese debate en nuestro entorno el máximo posible. Nada más. Bien. José Juan Ferret, adelante. Hola, buenas tardes. Bueno, o sea, saludar a todos los compañeros y compañeras y agradecer la iniciativa que habéis tenido con esta charla. Creo que es muy interesante. Decir que hasta ahora había pensado que el animal que más aguantaba sin beber era el camello, pero veo que el animal racional de Kim aguanta más que los camellos sin beber. Nada, o sea, me ha gustado mucho la intervención de Kim y todas las intervenciones veo que van en su línea y yo quería añadir, pues bueno, mi granito de arena, ¿no?, sobre el particular. Y es que la enfermedad que tiene el capitalismo, que no es otra que la codicia, va paralela a la concentración de capitales y como decían los clásicos, hoy estamos en esa fase que Lenin definía como el imperialismo fase superior, ya del capitalismo, que sería la última fase. Realmente una ínfima minoría de la sociedad se apropia de las plusvalías que generamos entre toda la sociedad. Y cada vez esto va más. Son insaciables, no tienen nunca bastante. Y la verdad es que no hay terceras vías. La época del etapismo se ha acabado. Hay que tener clara qué posición tomar. O estamos por la transformación de esta sociedad podrida o estamos por la barbarie. No hay otra vía. Es verdad que ellos controlan todos los grandes medios de comunicación de masas y que la prueba, como algunos compañeros y compañeras habéis apuntado, pues sobre todo en la juventud, la respuesta es triste, por no decir otra palabra. Pero, como apuntaba aquí, hay que continuar luchando, hay que continuar expandiendo la idea de que esta sociedad hay que cambiarla y hay que luchar por la unidad de toda la clase. Decir que somos 9 millones de pensionistas y que la capacidad que tenemos, como decía Kim, bueno, se ha demostrado de que el aumento que hemos tenido los pensionistas en referencia al aumento que ha tenido la clase trabajadora ha sido más importante. Pero esto tampoco no es lo que tenemos que buscar. Tenemos que buscar que los pensionistas vayamos consiguiendo cada vez más entender que la juventud también tiene que unirse en nuestra lucha, que buscar la unidad de la clase política que está en contra del capitalismo es la tarea más importante de todos aquellos que nos creemos que tenemos una pequeña responsabilidad en esta sociedad aún. Pues sí, esto es lo más importante que podemos hacer. Buscar avanzar la unidad de todos aquellos que nos reclamamos. 30 segundos. Y que luchamos por una sociedad más ética, más justa. Y nada, no quiero añadir nada más. Simplemente los que estáis ya ahora ya, en la lucha cotidiana, y nosotros ahora en este momento hemos tenido una etapa de buenas movilizaciones y de participación de la gente. Ahora en este momento no es así, una parálisis, pero bueno, la lucha tiene que continuar y sobre todo la organización como clase. Y ya no, y repito, y no ya tanto como pensionistas, tomémoslo también esto como una cuestión de que somos clase obrera. Ves acabant. Nada más. Salud a todos, compañeros y compañeras.
Bueno, no tengo nada que añadir, no ha hecho ninguna pregunta y estoy de acuerdo con él. Adelante. Alberto García. Sí, buenas tardes. Bueno, primero quiero mostrar a la moderadora porque tiene el detalle de cuando antes de que te toque hablar, avisar. Entonces, bueno, nunca lo había visto. Y luego también agradecer a Kim, que me ha parecido fantástica la ponencia que nos ha dado, la charla. Pero hay dos cosas que yo quisiera destacar en esta ponencia que ha hecho. Una es la valentía y otra la honestidad. La honestidad para decir lo que piensa sin dejarse nada en el tintero y la valentía de exponerlo públicamente. Entonces, porque ha dicho cosas que no todo el mundo, aunque las piense, las dice. Yo voy a intentar, aunque ya lo ha respondido Kim, pero a Teresa, que ha hablado sobre la falta que hace una internacional socialista. Entonces, claro, yo creo que al decir una internacional socialista, que la ha habido hasta hace poco, no sé, parece que ha desaparecido, cosa que me extraña. Yo no tenía datos de que hubiera desaparecido. Pero claro, una internacional socialista es socialdemócrata. Esta internacional pues ha colaborado en apoyo al capitalismo, nunca ha negado al capitalismo. Se ha buscado las reformas, ese lenguaje de buscar reforma y tal, pero no ha combatido al capitalismo. Para nada. Yo sé que en la Unión Europea todos los partidos socialdemócratas, más de un 70% de las votaciones que se producen, votan junto con los conservadores. Siempre, sobre todo cuando se toman leyes que tocan la economía, las mejoras sociales, eso, votan junto a los conservadores. Entonces, claro, la socialdemocracia yo veo que lo que dice con la boca, con los hechos, hace lo contrario. Eso es mi opinión. Y luego, pues, no quiere decir... 30 segundos. Sí, bueno, termino rápido. Yo creo que he leído, he leído con atención un libro de Lenin que ha sido también fundamental para mí, que es La enfermedad infantil del izquierdismo en el comunismo. Leyéndolo con atención te das cuenta que no hay más remedio que huir de estas posiciones izquierdistas que te alejan de la clase obrera. Entonces, yo quiero decir, ya termino, quiero decir que yo a la hora de elección, cuando analizo la realidad concreta y veo la situación de mi país ahora mismo, pues claro, había alguna opción por ahí, pero yo voto para intentar quitar la mayoría a la derecha y la extrema derecha. O sea, ¿por qué? Porque no hay otra alternativa y creo que ha habido votantes, o sea, posibles votantes que se han abstenido porque no se han encontrado en quién confiar de las opciones que se han presentado de todos los partidos, no han encontrado dónde, y porque creo que hace falta... Alberto, el tiempo, por favor. Otra cosa. Bueno, ya acabé. Gracias. Kim. No, yo creo que estoy de acuerdo en sus preocupaciones. En todo caso, la Internacional Socialista sigue existiendo, pasa que se reúne menos que antes, no hace públicas sus actividades a veces, pero la que sí funciona, al menos ámbito europeo,
es la coordinación de los partidos socialistas dentro de la Unión Europea, dentro del Parlamento Europeo, que, como él mismo ha dicho, votan siempre con la derecha porque votan a favor del capitalismo. Y no es por casualidad que dirigentes de la OTAN han sido dirigentes socialistas, un español entre otros. Eso está bien claro, la relación con el capitalismo que tiene la socialdemocracia. Nada más. Juan Manuel Fernández. Sí. Vamos a ver. Yo quería decir varias cosas, ¿no? Porque la cuestión fundamental hoy, porque estando de acuerdo con lo que decía Lenin, pero sin embargo hay una cuestión fundamental, y es que hoy día el dicho está o socialdemocracia o otra cosa, y eso es la realidad que hay. Nosotros necesitamos hoy, la clase obrera, fundamentalmente, necesitamos organizaciones de clase, porque en España, hablemos de España, tanto los sindicatos reformistas, amarillistas, que nos han traicionado porque otrora fueron sindicatos de clase, pero hoy día son sindicatos de la patronal. Y eso nosotros, por ejemplo, en el País Vasco no tenemos como alternativa sindical de clase, no tenemos organización. Denunciamos la actitud de la AP y de ELA, porque son firmantes de pensiones privadas, pero resulta que al no tener organización, pues no llega. Necesitamos organización. Y eso pasa también con los partidos de izquierda o los partidos comunistas, porque resulta de que dice no voto a tal porque no tiene... Hay que decidir en organizarse y en fortalecer una opción de clase. Y ese es el problema hoy, fundamentalmente. ¿Por qué? Porque cuando barren a las organizaciones de clase, al final se quedan los de siempre, y son los que nos oprimen, nos machacan, nos quitan las pensiones, nos quitan la vida. Y creo que eso es lo que hay que pensar, porque Lenin no escribe para que hagan lo que dice, sino para que pienses en lo que dice, porque no es un catecismo, es una ciencia, es una filosofía que hay que estudiar para reflexionar y no solamente para llevar a cabo lo que se dice en un momento, ¿no? Por eso, hoy día, todos los que están en el Parlamento español y los parlamentos autonómicos, podéis ver los debates. O sea, todos juegan en el mismo campo y juegan en el campo del capitalismo y hablan de que te voy a dar 200 euros, te voy a dar 2 euros para el cine, te voy a dar para la vivienda una ayuda, pero no hablan de que vamos a hacer viviendas sociales, sino vamos a hacer viviendas, pero viviendas que van a costar 150.000 euros, 200.000, 300. ¿Quién tiene ese dinero para comprarse una vivienda? O sea, hoy en España, en la mayoría de los sitios, sobre todo en la parte de la costa, lo que están haciendo son ciudades para los ricos, porque aquí viene un rico chino o japonés o americano, lo que sea, y le dan todo. Le dan una vivienda, le dan el pasaporte, le dan todo. Viene un pobre y le dan una patada en el culo, como se suele decir. Y esa es la realidad que tenemos y esa es la posición clasista contra la clase obrera del Parlamento español. Bueno, yo creo que lo que ha opinado Juan Manuel está claro. Yo lo resumiría coincidiendo con él en que hay que hablar de que hay lucha de clases. Y eso resulta que incluso alguno de los grandes ricos del mundo, me parece que es la tercera fortuna del mundo, lo dijo hasta en televisión. Pero él dijo, hay lucha de clases, pero en estos momentos la ganamos nosotros, los ricos. Sí, es verdad. Hace tiempo que la están ganando los ricos. Pero la ganan porque tú te encuentras que la gente no tiene conciencia de clase. Yo, como ingeniero, puedo decir que mucha gente me ha dicho, bueno, pero si tú eres ingeniero no formas parte de la clase obrera. Bueno, en todo caso formaré parte de una pequeña porción de la clase obrera que es menos explotada que otras o que tiene mejores condiciones de vida que otros. Lo de explotada más o menos seguramente es discutible en función de lo que se aporta, pero lo necesario es que cada uno reciba el dinero o lo que sea que le garantice una calidad de vida. Y eso sea ingeniero, sea albañil, o sea carpintero, sea cualquier oficio, merece la misma necesidad, pero no hay esa conciencia de clase. No, los vecinos, si los cogéis de cualquier lugar del Estado español y preguntas, ¿tú eres parte
de la clase obrera, desgraciadamente el 90% dirán que no, porque entre otras cosas les han metido en la cabeza de que pueden llegar a ser ricos y que son clase media. Clase media no existe. Es decir, o eres explotado o eres explotador. No hay intermedio. Es decir, eso es una falacia el decir que existen clases medias. Y el crear conciencia de clase es el primer paso, yo diría incluso, para resumir la discusión de hoy, es tener conciencia de clase y organizar a la clase obrera es el primer paso para asegurar el futuro de las pensiones públicas. Nada más. Óscar Herreros. Buenas tardes a todos. Quisiera dar un ejemplo de lo que Kim decía en su primera intervención, de que son los fondos públicos de pensiones los que tienen el dinero, no los privados. En el Paraguay, el Instituto de Previsión Social, que es el Fondo Público General, tiene depositados en los bancos más de 2.000 millones de dólares. Y es el mayor aportante del país. O sea, el que tiene mayores, más que las empresas privadas, etcétera, etcétera. Por otra parte, quiero apartarme un poquito del tema e informarles lo que está ocurriendo aquí en Paraguay. En noviembre del año pasado, el gobierno firmó con el Fondo Monetario Internacional un memorando de entendimiento para una reforma del Estado, basado en 3 pilares, y uno de ellos es la reforma de los fondos jubilatorios, con todo el peligro que es toda una amenaza para nuestro sistema de seguridad social. Actualmente se está preparando una ley para implementar eso, y es que posiblemente se presente al Parlamento a fin de año, luego de que asuma el nuevo gobierno. Y el proyecto de ley lo está elaborando nada menos que el Banco Central del Paraguay, sin intervención ni de los trabajadores activos ni de los jubilados. Entonces hemos decidido aquí en nuestro grupo, en la Acción Sindical Clasista, iniciar contactos con las asociaciones de jubilados para pedir que intervengamos en la elaboración de esa ley para no sé si vamos a poder pararla o hacerla en nuestro beneficio, pero para evitar daños mayores por lo menos. Nada más. Muchas gracias. Creo que hay que agradecer al compañero de Paraguay estas informaciones. Seguro que podemos difundirlas y ayudarles desde otros países de Latinoamérica que tienen el mismo problema. Es decir, Estados Unidos, a través del Fondo Monetario Internacional, está llevando a todos los países la misma propuesta de privatizar los fondos de pensiones, y es verdad que si ellos consiguen explicar el tema con claridad a las asociaciones de jubilados, van a poder desencadenar una respuesta que seguro que frenará la actividad que intenta desarrollar en forma de ley el Banco Central, que él nos ha explicado. Por tanto, compañero, camarada, a vuestra disposición la Unión Internacional de Sindicatos de Pensionistas de la FSM. Os ayudaremos a coordinarlo con el resto de otros países de Latinoamérica, pero también con los del resto del planeta. Y dense ya por invitados al congreso del año próximo que haremos en Atenas, donde ustedes podrán participar. Nada más. Juanen. Gracias. Una de las cosas que me sugiere todo esto, esta charla y esta ponencia, son varias cosas. Una, este pasado día 28 no solamente se ha votado, votamos todos los días. Cada vez que tomamos una decisión ya nos está indicando qué tipo de mundo queremos, cuando consumimos, dónde consumimos, qué nivel de gasto tenemos, si miramos el medio ambiente, si lo que sea, ¿no? Es decir, es curioso que nos preocupa el comercio de proximidad, pero los datos de ir a Amazon a pedir, pues son, vamos, increciendo continuamente, ¿no? Por lo tanto, yo no sé muy bien. Por otro lado, recuerdo Henry Miller, creo que era el que dijo que frente al dinero
había que mantener una actitud de codicioso desdén. Por lo tanto, la lucha es permanente. Cada uno de nosotros y de nosotras tiene que luchar día a día para ser consecuente y para, de alguna manera, si se define de esa forma, pues actuar de esa forma y no de otra, y no dar el paripé. Yo estoy rodeado de anticapitalistas. En Euskadi, por kilómetro cuadrado, estaremos a la cabeza de Europa, de anticapitalistas. Todos con su pensión privada en el bolsillo, mirando que la fiscalidad siga siendo más ventajosa. Y hablo sobre todo del sector público, que eso también tiene narices, una redistribución de abajo arriba. ¿Quién habla, por ejemplo, en Euskadi, que uno se queda solo? Oye, ¿cuándo se va a dejar de desgravar, digamos, fiscalmente el acceso a la propiedad de la vivienda? Por lo tanto, vamos a ofertar vivienda pública al alquiler a todos el segmento, incluso al que gana 100.000 euros también, ¿eh? Todos ahí, en el mismo barrio. Ahora, ¿no lo quiere? Pues vaya usted sin desgravar fiscalmente a un crédito hipotecario. Por lo tanto, vayamos cambiando el chip. El tema de la propiedad hay que empezar a dar una vuelta por ahí. El tema de la fiscalidad de las pensiones también hay que darle y hay que presionar en esa línea. No veo que se haga, digo yo en Euskadi, ¿eh? No veo que se haga. La única vez que lo hizo fue el Carrequín Podemos el 5 de mayo del año pasado. Planteó en el Parlamento Vasco que se dijera que no a que las administraciones públicas utilizaran recursos públicos para fomentar el modelo de capitalización frente al modelo de reparto. Incluso Bildu dijo que no. Bildu, al loro. Lo dejo ahí. Bueno, yo no voy a opinar sobre Euskadi porque no tengo todos los datos, pero lo último que ha dicho el compañero es real y a mí también me ha disgustado ver cómo Bildu ha apoyado muchas leyes del Partido Socialista Obrero Español en esta última etapa que no son precisamente favorables a la clase obrera. Y yo recuerdo que en épocas de clandestinidad y después haber podido participar en Euskadi en actos públicos mostrando la solidaridad como catalán o como ciudadano del resto del Estado español, y no era eso lo que se discutía en aquellos mítines o aquellos actos. Ha habido un cambio, una adaptación, diríamos, de Bildu, que antes tenía otro nombre, Herri Batasuna, para entendernos mejor. Y creo que en este sentido termino coincidiendo con lo que dice el compañero. No hay duda que cada acto que hacemos tiene consecuencias a favor o en contra del capitalismo. Y por eso hemos de ser anticapitalistas reflexivos en cada momento y aprovechar para hablarlo con los que tenemos alrededor, haciéndoles ver lo que yo a veces digo que hacíamos bajo el franquismo. Bajo el franquismo, cuando había un semáforo estropeado o había un agujero en la calle, decíamos que el responsable era el régimen Franco, el fascismo, la dictadura, etcétera, porque no se ocupaba de las necesidades de la gente. Ahora hemos de decir, cualquier problema de nuestra sociedad, no solo las pensiones, el problema viene del capitalismo y hemos de denunciarlo como base de todos los problemas. Nada más. Francisco García. Hola. Hola. Buenas tardes, os saludo a todos con mucho cariño y bueno, quería decir qué pena con lo sabio que fue Lenin, el camarada Lenin, que en vez de crear el Partido Comunista no hubiera destruido el llamado la socialdemocracia, los socialistas, la Primera Internacional, porque esta gente fueron los que participaron desde un principio, los socialistas, los llamados socialdemócratas, participaron en las dos guerras mundiales. Y por eso Lenin dijo, este no es mi partido, y creamos el Partido Comunista. Bueno, creo que se equivocó y porque hoy posiblemente no podía haber existido los llamados traidores de la clase trabajadora que se llama Partido Socialista de España, entre comillas, porque en vez de socializar lo que han hecho es privatizar. Bien. La unidad. Estamos por la unidad. Claro que queremos la unidad.
los que queremos eliminar el capitalismo, queremos la unidad. Pero la gente, aunque estén equivocados, porque yo creo que están equivocados, porque son buena gente, porque han luchado, porque han pasado por las cárceles, han sido despedidos, han sido tal. Cuando le contradices y le dices que Comisiones Obreras, por ejemplo, hoy no es el sindicato que aquel momento luchábamos, que decíamos que el sindicato de Comisiones Obreras tenía que ser un sindicato independiente de la clase trabajadora, o sea, independiente de la patronal y del gobierno, pues resulta que hoy es lo contrario. Pertenece a los patronos, es participante de los patronos y del gobierno, o sea, que no tiene autonomía. De hecho, mira, ayer yo perteneciendo a la... Ayer, concretamente, no digo lo contrario, que lo tengo aquí, pertenecía a la memoria histórica de la empresa SEA, pues resulta que me han dado de baja porque he puesto en cuestión el sindicato de Comisiones Obreras. Y solo porque un individuo me dijo, oye, o se elimina a este tío o de lo contrario me doy de baja. Pues bueno. 30 segundos. Me han eliminado del WhatsApp de la memoria histórica de SEA. Y además, hoy, cuando mañana tenga este programa, se lo voy a enviar, porque menuda vergüenza. Y ya estoy, algunos son conocidos míos de toda la vida, porque mi hermano, el pobre que ahora no está en condiciones de eso, estaba ahí, ha sido el fundador de Comisiones Obreras, etcétera, etcétera, pero ahora no está en condiciones de opinar. Y ahora el líder, un tal Carlos Márquez Barroso, y lo digo así claramente, que se meó en mis brazos muchas veces, porque yo lo conocí en el año 66, 67, y tenía 3 o 4 meses y se meó muchas veces en mi pecho. Pues bueno, dice que la cadena es muy dura y se ha plegado al capitalismo y lo que quiere es estar liberado. Pues hoy es el líder de la SEA, ¿sabes? Pero es que todos de los 38 o 40 que existen en el DS, nadie ha opinado. Solo uno ha dicho, o este tío lo elimináis o yo me voy. Pues bueno, pues entonces, ¿qué unidad podemos hacer? ¿Qué unidad? ¿Qué unidad podemos hacer con esta gente que no comprende nada más que el puesto del trabajo y la sopa bolla? Bueno, ¿y qué te iba a decir? Y por último decir que el capitalismo, toda la plusvalía que hemos producido todos los trabajadores del mundo, desde que éramos esclavos o eran esclavos los que fueron, hasta hoy, la tienen el 1%, ya lo ha dicho el camarada o el compañero King, el 1%. Y nosotros somos el 99% que tenemos el 1% de la riqueza. No tenemos nada. Por lo tanto, hay que concienciar a la gente que se organice en organizaciones, porque si no se organiza en organizaciones realmente trabajadores y Francisco, el tiempo, perdón. Así que un abrazo, salud y fuerza. Venga, adiós. Bueno, yo agradezco esa intervención. Conozco al compañero porque sé que es de San Joan d'Espí, alrededor de Barcelona, y que está promoviendo, trabajando en lo que llaman una Universidad Popular de San Joan d'Espí. Tiene razón en lo que está diciendo, y la desgracia es que ese mismo Carlos Márquez, que yo también conozco, cuando era joven era muy comunista.
Ahora ya no se considera ni de clase obrera, o al menos no solidario con su clase, cuando dice que para no estar en la cadena prefiere venderse y hacer lo que le mande la patronal de SEAT. No es el primero que ha hecho esto en SEAT, desgraciadamente hay una saga que lo han hecho, pero creo que en este sentido, pues bueno, nosotros hemos de conseguir que la gente sea honesta, como decía un compañero antes, ser valiente, honestos, decir lo que pensamos y organizarnos como ahora pedía Francisco. Termino recordando a Lenin como ha recordado él, pero sobre todo por un aspecto de las pensiones. Es decir, recordemos todos que el año 1917 Lenin hizo posible con su firma que las pensiones se extendieran a todas las personas ciudadanas de su país. Y ello incluía a las mujeres o no mujeres que solo habían trabajado en la casa o a los campesinos. Fue la primera vez en el mundo que los campesinos pasaron a cobrar pensiones. ¿Qué significa eso? Que eso es posible. Si fue posible hace más de 100 años que las pensiones públicas permitieran vivir dignamente, no podían viajar al extranjero los pensionistas con el dinero de la pensión, pero no les faltaba comida y además tenían entradas al teatro de vez en cuando, etc. Bueno, pues vamos a recordar esos datos para decir la superioridad de la estructura socialista sobre el capitalismo y decir que el capitalismo desaparecerá cuando seamos capaces de organizar a todos los explotados. Nada más. Rafael, ¿querías aclarar algo, Francisco? Rafael González Expósito. Hola, buenas tardes a todos los compañeros. Mira, yo quería preguntarle al compañero King que en varias ocasiones que he podido asistir en Barcelona a los lunes al sol, ¿no? He visto que los compañeros que intervienen tienen o es de una forma premeditada o es una autocensura, porque he visto que King no ha tenido ningún problema en denunciar quién es el culpable de la situación que estamos atravesando, que no es otro que el capitalismo. Entonces yo le quisiera preguntar qué opina él con respecto a estos compañeros que cogen el micrófono, que están media hora hablándonos, pero que en ningún momento denuncian quién es el culpable de la situación actual, como él lo ha hecho con esa facilidad. ¿Él cree que es una autocensura o no es una autocensura? Es algo premeditado, porque el capitalismo no tiene ningún problema en denunciar, según ellos, que los trabajadores y las virtudes de ellos, no tiene ningún problema. Y sin embargo nosotros, o algunos compañeros, tienen alguna dificultad de forma premeditada o autocensurada de no denunciar al culpable de la situación que tenemos los trabajadores en la actualidad. ¿Cuál es el capitalismo? Nada más, muchas gracias. Compañero Rafael, tienes razón. Y además no solo tiene razón, yo he hecho incluso públicamente un comentario alrededor de este mismo tema dirigiéndome a Ramón Franquesa, que es uno de los portavoces habituales en los lunes en la Plaza Universidad de Barcelona, diciendo que en sus intervenciones olvidaba la palabra capitalismo, no aparecía en ningún momento. Y cuando no se sitúa cuál es el verdadero responsable de cualquier problema, no se puede atacar el problema. Yo aprendí como ingeniero pues, que ante cualquier fuerza, ante cualquier realidad hay que buscar la causa, hay que buscar el origen. Y si no se encuentra el origen, el problema seguirá. Y el origen de los problemas de las pensiones es el capitalismo. No hay otro origen de los problemas. Y si no lo decimos con claridad, pues como dice el compañero, o nos autocensuramos o queremos engañar. Evidentemente, yo no puedo opinar ahora diciendo que Ramón Franquesa engaña o se autocensura. Más bien, creo que está influenciado por el grupo de Podemos directamente. Él fue del grupo de Comuns Podem. Ahora me parece que lo ha dejado, pero de alguna manera no sé si esto juega un papel, pero es evidente que sin decir públicamente que el capitalismo es el responsable, no se está ayudando. Y además se dirige Ramón Franquesa en esas reuniones en Plaza Universidad ante pensionistas que yo conozco como tú, Rafael, a la mayoría, y han sido luchadores toda su vida defendiendo a la clase obrera, defendiendo el sindicalismo de clase. Por tanto, a ellos hablarles de capitalismo no es nada difícil.
es facilísimo, pero si no se hace es pues, porque no se quiere hacer. Y evidentemente, pues, ¿cómo se resuelve eso? Pues las asambleas de pensionistas de los barrios de Barcelona, de los lugares del entorno de Barcelona, que preparan sus reuniones, que eligen a sus portavoces y para decirle al portavoz que si es portavoz ha de decir lo que la mayoría piensa, no lo que él personalmente piensa. Y la mayoría, estoy seguro, que si pidiéramos en Plaza Universidad en Barcelona, en cualquier concentración, que levantaran la mano los que son anticapitalistas, habría el 90% de manos levantadas. Por tanto, hay que citar la palabra capitalista. Nada más. Cabrera Claudio. Abre el micro, por favor. Ahora. Adelante. No sé si estás hablando, pero no estoy. Ahora. Habla, sí, hola, hola. ¿Me escuchas? Sí, sí, ahora sí. Hemos tenido, tengo mala. Sí, es que se te oye muy entrecortado. Tengo mala conexión desde acá de Argentina aquí y principalmente sobre la faz de la tierra, nosotros, los trabajadores en general, se te oye muy mal, de verdad. Lástima. Es una pena. Más tarde, quizá más tarde. Es una pena, pero no se te oye nada, no se te oye bien. ¿Qué es lo que está tocando ella? No sé ni lo que está tocando ella. Escucha de lucha. Y creo que principalmente Hola. Nada, es que se te escucha muy entrecortado. Apaga la cámara en todo caso. Prueba apagando la cámara, a ver. A ver si apagando la cámara te escuchamos mejor. Qué pena. A ver, prueba a ver ahora, que no tienes la cámara puesta. A ver si te oímos. Es una pena, de verdad. Nada. Otra vez será. Sí. Teresa Galeote, que no sé si está por ahí o si se fue ya. Y no tenemos más palabras. Bueno, Vicente y Nelson, que Nelson creo que quiere hablar. Vicente, abre el micro, por favor. Así. Hola, buenas tardes a todos. No, como no había más palabras, aprovechar, porque antes he oído decir una frase de un famoso conocido, queremos que dentro de poco estén las multinacionales gobernando. Yo no soy economista, pero vamos, yo creo que si no están gobernando, los que nos gobiernan son los que quieren las multinacionales. La prueba lo tenemos aquí en Madrid, porque si no, es que yo no me lo explico. Nada más que eso, que yo creo que son las multinacionales las que, si no están gobernando, son las que nos ponen a los que nos gobiernan. Exactamente, eso es así. Son los que pagan la campaña electoral y los que les dicen han de hacer esa ley o la contraria. Nada más. Nelson. Nelson, abre el micro. Abre el micro, por favor. Ahora, adelante. Bueno, primero una alegría estar con ustedes. Siempre me gusta escucharlos y saber de las reflexiones tan objetivas que ustedes formulan. Yo creo que Kim Voss ha dicho una cosa concreta e histórica. Para mí el problema es conciencia de clase. Y la conciencia de clase se adquiere, recuerden ustedes, amigos y amigas, a través de la lucha social, a través de las movilizaciones y la dinámica. Y otra que para mí es fundamental es la educación que se imparte, porque la educación es un sector estratégico entre la sociedad que debe jugar su papel y no lo hemos jugado. Yo creo que la educación en el mundo tiene problemas serios.
somos muy reproductivos de las ideas capitalistas y eso es lo que nos meten en la educación. ¿O cómo se explica uno que una academia entregue Nobeles a guerreristas, a gobernantes que han sido sanguinarios, que han violentado los derechos humanos? ¿Cómo que una academia que debería ser la madre de creo, todos los conocimientos, entregue un premio Nobel de la Paz? Miren, en Colombia tenemos dificultades. El gobierno Petro nos dice, movilícese, que nos van a dar un golpe blando. Movilícese por la reforma pensional, laboral y de la salud. ¿Y cómo le parece la arrogancia de los dirigentes sindicales nuestros que no se mueven? No se mueven. Se me cumplió el tiempo. Y yo creo que cuando digo que no se mueven, es que las concesiones que ustedes han manejado científicamente, como la plusvalía, como la explotación del hombre por el hombre, como el sometimiento, no las definimos. Y ahí donde tenemos serias dificultades. Yo no me meto en los asuntos de España porque no los conozco, pero he tenido la oportunidad de algo. Y yo creo que Kim siempre nos va a recordar es la equivocación del discurso y la mentira como nos han gobernado en el mundo. Y yo creo que las transnacionales, que el último que escuché, yo sí creo que no están gobernando. Porque es que no olvidemos que se dice, incluso desde la edad moderna o media, que los números es el alfabeto con que Dios creó el universo. Y si eso es así, en el mundo está pasando eso. ¿O cómo se concibe que en la época de pandemia nos hayan encerrado a todos los humanos y las utilidades de las transnacionales hayan superado los 800.000 millones de dólares? Entonces yo digo, bueno, ¿qué fue lo que paralizó el hombre, la economía? Dejo ahí, les deseo un feliz día, muy amable. Muchas gracias, Nelson. Gracias, Nelson. King, con tu permiso, si me lo concedes, yo me gustaría que las compañeras Mirta y Mercedes también pudieran intervenir algo. Mirta y Mercedes, por favor. ¿Cómo? Que podéis hablar, adelante. Muy buenas fiestas, ¿cómo están? Estamos con Mirta en un solo dispositivo hablando desde Asunción y recogemos un montón de aprendizajes a partir de esta discusión sobre el tema jubilatorio. Nosotros en el país, como ya lo decía el compañero Oscar, tenemos desde hace tiempo esta amenaza de que el sistema de jubilaciones va a ser cada vez más precarizado y actualmente están colocando de que la culpa es de los trabajadores porque hay un 70% de trabajadores informales que no cotizan en el sistema de seguridad social. Vamos a tener 5 años de lucha dura en nuestro país y también, como he escuchado en algunas partes de los otros países, lastimosamente la mayoría de los sindicatos en nuestro país responden a las patronales y tenemos un Ministerio del Trabajo que obviamente también responde a las patronales, con lo cual nos queda esto de organizarnos desde abajo, tener claridad que el problema es el sistema capitalista y que enfrentarlo va a requerir aprender de toda nuestra historia de lucha y también permitirnos de que es posible hacer este enfrentamiento si tenemos esta claridad. Así que muchísimas gracias por el espacio y ahí estamos. Muchas gracias. King, te voy a leer porque puso Carles Esquerra en el chat y así después ya te doy palabra a ti, ¿te parece? Vale, vale. Carles Esquerra pone, creo que soy el más joven. Por una parte me enorgullece enormemente compartir espacio y lucha con personas como vosotros. Como comunista y anarcosindicalista informado y leído, es un honor ver a pensionistas luchadores antifranquistas con esta energía.
Por otra parte, siento pena de la juventud, porque el capitalismo hace mella, dominan todo. Es muy difícil ser anticapitalista y comunista en una sociedad capitalista. Todos lo sabemos. Difundir el mensaje y no decaer. Gracias y que siga escuchando. Adelante, Kim. Bueno, pues nada, yo no había visto este mensaje en el chat, que yo lo aplaudo también. Y creo que es un medio también de comunicación usar el chat. Y como ya me parece debemos ir terminando, creo que la intervención de la compañera desde Paraguay, desde Asunción, la capital, ha sido muy clarificadora. Y en este sentido, ¿no? Claudio Cabrera, por favor, ahora estamos a ver si puedo terminar la intervención. Bueno, en todo caso, ella ha utilizado una frase que para mí es definitoria, es decir, los dirigentes de Paraguay, y no solo Paraguay, del capitalismo en general, dicen que la culpa es de los trabajadores y la culpa es de los que no cotizan. Bueno, pues señores capitalistas, sepan que no cotizan todo el trabajo informal, no porque no quieran cotizar, sino porque no tienen otra forma de subsistencia que hacer ese tipo de trabajo. Yo he estado en muchos países de África, he estado en varios de América, bastantes, y el trabajo informal, que es el trabajo en negro, que es el trabajo sin seguridad social, que es el trabajo sin papeles, también existe en España, también existe en Europa en una proporción mucho menor, y mucho menor porque hubo luchas sindicales importantes en su día que consiguieron obligar a los empresarios a inscribir a los trabajadores. Pero aún en España, los inmigrantes que pasan en patera o en pequeños barcos de África a España, los propietarios de grandes fincas del sur de España los emplean a precios irrisorios, les pagan y no tienen papeles. Incluso ha habido accidentes laborales que en un momento determinado pues tiraron un brazo a la basura y dijeron al trabajador que no fuera al hospital porque no le detendrían y le volverían a África. Es decir, utilizando todo tipo de chantajes. Pues bien, nosotros hemos de decir que aunque hay sindicatos que se están vendiendo y el amarillismo sindical se ha extendido desgraciadamente, pues igual que nacieron los sindicatos en otra época, incluso con más dificultades, porque nacimos en el sindicalismo de clase en el Estado español, por ejemplo, bajo la dictadura. Todas las reuniones eran clandestinas, teníamos peligro de cárcel. Yo mismo fui despedido 8 veces por hacer sindicalismo, pero resucitamos o hicimos posible la existencia del sindicalismo de clase. Eso va a ser posible también en el resto del planeta, aunque paso a paso, poco a poco, en función de las capacidades y posibilidades, pero con la ayuda que podemos dar desde otros países y también con la ayuda de la experiencia. Y en este sentido termino agradeciendo la charla de hoy y sobre todo con una conclusión. Hay que organizar a la clase obrera, hay que organizar a los enemigos del capitalismo y demostrar que somos el 90% o más de la población mundial y que por tanto las leyes deberían ser favorables a ese porcentaje, no a los capitalistas que son los que hoy redactan las leyes. Gracias, compañeros y compañeras. Gracias, Kim. Un aplauso enorme. Y antes de darle paso al compañero Manuel Colinas para el cierre, leer que pone en el chat Claudio Cabrera, pone: pido mil disculpas, no tengo buena conexión y se me corta la comunicación. Para mí era muy importante expresar nuestra necesidad de combatir el capitalismo, responsable de todos los males de la humanidad. En mi país, el 70% de los jubilados está por debajo de los índices de la indigencia. Es muy importante concretar, de hecho, la solidaridad internacionalista. Les mando un fuerte abrazo. Eso lo acaba de poner el compañero Carlos Cabrera. De Argentina. O sea, Claudio Cabrera, perdón, de Argentina. ¿Vale? Decirte que después te dejaremos descansar el verano. Después del verano volveremos a hablar contigo. Adelante, Manuel. Bueno, agradecer muchísimo a Kim Boyce, agradecer muchísimo a las compañeras y compañeros de Latinoamérica que nos han compartido este espacio hoy en esta videoconferencia, y gracias en general a todas las personas que habéis estado aquí, porque tenemos un enemigo común, efectivamente, que es el capitalismo, y quiere ser que nos está destrozando nuestros servicios públicos, la sanidad, la educación,
las viviendas, las residencias y las pensiones de la seguridad social. Ese es un ataque que es internacional, está en todos los países. Yo hablé con Richard Rosell hace poco, con el representante de los pensionistas en Perú, y ahora, por lo que he oído, pues esto es algo generalizado. Quizás en Bolivia sea un rayo de esperanza, pero tenemos que seguir luchando y tenemos que seguir combatiendo. Yo creo que desde este grupo colaborativo de la voz de las plataformas pensionistas en España podemos intentar afianzar más esta conexión con otros países. Ya tuvimos otras veces también con ponentes de otros estados, como Argelia, como Colombia, pero creo que esto lo debemos de afianzar más, porque la lucha es de todas y todos en este mundo. Y bueno, recordar que en este abanico de debates, que también ha dicho King, que era importante los debates, aunque sea cuando hay elecciones, no solamente por lo del voto, sino que los debates que se abren entre todas las personas, que es una forma también de informarnos y de tomar conciencia, pues vamos a tener ocasiones la semana que viene, el próximo viernes vamos a contar con Iñaki Uribarri. Iñaki nos va a hablar sobre la renta básica universal e incondicionada. Él es un miembro de esa red de renta básica y bueno, ha explicado muchas veces el fracaso del modelo de las rentas mínimas condicionadas como asistencia social. Entonces, ese derecho de renta básica universal es un debate que está ahí ahora mismo y que también vamos a tocar el próximo viernes. Así que os invito a que participéis y que estemos aquí el próximo viernes, día 9. Un abrazo y seguimos en la lucha. Gracias a todos por haber venido. Adiós.